We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Imagínense estar sentado con distintas culturas, tal vez con asiáticos, tal vez con árabes, con latinos, con anglosajones, y con todos ellos tener que negociar tratados internacionales que pongan en riesgo a lo mejor hasta parte de la economía de nuestro país. El día de hoy tendremos un programa con Guillermo Malpica Soto. Él fue el líder negociador del Telecán por parte de la Secretaría de Economía. Tiene más de 20 años de experiencia como negociador. Él también fue consejero económico de misiones por la Organización Mundial de Comercio en Ginebra y estuvo en distintas oficinas como la de Canadá o en Washington representando a México. Fue responsable en la Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía de México, incluyendo negociaciones, seguimiento y difusión de temas relacionados con el comercio de servicios. Para mí fue un honor tenerlo en este programa. Por medio de su experiencia nos pudo compartir un poquito la importancia que tiene una negociación, algunos tips que como negociadores tenemos que tener. Yo creo que la negociación es indispensable para nuestra vida. Yo creo que aprender de él, aprender de sus palabras, en cómo aplicar tips de negociación, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra familia, como profesionalmente. Por ejemplo, si estoy en el área de ventas y quiero hacer un cierre con algún cliente, este tips de negociación nos puede servir en todo. Así que espero que les guste. En verdad, aprovéchenlo. Para mí es un invitado de primer nivel. Ojalá que les guste. 2.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hagamos un Trueque. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Guillermo Malpica. Déjenme presumirles que además de profesionalmente ser alguien a quien admiro mucho, personalmente y como humano, es alguien que en verdad tenemos que admirar. Hola Memo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a platicar de tips de un negociador. Platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Por qué sabes tanto de las negociaciones? Gracias, pues mira, tuve la fortuna de trabajar por 21 años haciendo negociaciones comerciales internacionales por el gobierno federal, por la Secretaría de Economía, y en ese periodo pues lo que hice básicamente fue pues negociar con por parte de México en la mayoría, si no es que en todos los tratados que México hizo e intentó hacer en ese periodo, ¿no? Entonces tuve además la fortuna de que fue una época muy intensa para el país en negociaciones comerciales. Entonces pues tuve práctica todo el tiempo durante esos años y siempre con temas nuevos y siempre con retos nuevos. Entonces básicamente de ahí viene mi experiencia negociadora. Invitados para que vean que realmente aquí tenemos a nuestro invitado de lujo. La verdad es que para mí es un honor que estés con nosotros platicando, sobre todo porque pusiste el nombre de México muy en alto. Y yo creo que aquí viene, bueno, además de tu experiencia, yo creo que la parte de negociación, no nada más a nivel profesional, el tuyo llegó obviamente mucho más alto porque eso nos permitió tener mejores aranceles, tener mayor apertura comercial, pero ¿qué tips nos puedes dar como
negociadores. Aquí en toda la vida, en todos los aspectos, la negociación va a ser fundamental. Yo creo que desde niños que pedimos permiso a nuestros papás, la negociación es importante, pero hay muchos libros que nos explican técnicas de negociación, pero a lo mejor de manera terrenal, platícanos algunos tips de negociación. Mira, yo creo que hay muchas cosas que, como tú dices, perfectamente se trasladan a la vida personal y las hacemos todo el tiempo. No necesariamente todo lo que hacemos es una negociación, pero muchas de las cosas que hacemos son una negociación simplemente porque tratamos todos los días con personas que tienen diferentes necesidades que nosotros o diferentes intereses, y cuando se juntan esos diferentes intereses con una intención común, pues es cuando se da una negociación, ¿no? Yo te diría, tip número 1 para la vida, no solamente para la negociación profesional, es tener la mayor cantidad de información de la que te puedas hacer llegar para conocer la situación que quieres arreglar o que quieres resolver, ¿no? O sea, la información es fundamental. Tener siempre más información que menos información te permite tomar las mejores decisiones, plantear las mejores alternativas, y un requisito fundamental para tener toda la información, yo creo, en una interacción humana es saber escuchar, ¿no? No puedes tener información de tu contraparte o de la persona que tienes enfrente si nada más te estás escuchando a ti mismo. Entonces es fundamental tener una escucha activa, saber identificar en ese diálogo, en esa manera de escuchar de manera activa al otro, qué necesidades están detrás de lo que te está pidiendo. Yo creo que más allá de lo que te dice alguien cuando te pide algo, está respondiendo a una necesidad específica, ¿no? Y si tú eres capaz primero de entender la necesidad del otro y también de comunicar de manera efectiva tu necesidad, pues ya llevas la mitad del camino ganado, porque entonces ya estamos entendiendo de qué está hablando cada quien, ¿no? Mucho de lo que haces cuando estás negociando al principio es ese como round de sombra, yo le llamaría, en donde pues estás como apenas entendiendo qué es exactamente lo que quiere el otro, ¿no? Y igual en la vida diaria, pues tienes que estar muy atento para saber exactamente qué está detrás de lo que te está diciendo con palabras, qué te está diciendo con su lenguaje corporal, qué te está diciendo con su actitud, para entender básicamente qué necesita, ¿no? A veces ni siquiera la persona que te lo está pidiendo tiene muy claro qué necesita, pero o tú, ¿no? Necesariamente qué necesitamos. Entonces, lograr descubrir eso a través de la escucha activa, del intercambio de peticiones claras, es fundamental en la vida, ¿no? Sí, y yo creo que aquí ser empáticos, ¿no? O sea, esta palabra que nos estás diciendo es, bueno, ¿hasta dónde estás conociendo los límites? ¿Sabes qué? ¿Por qué hasta aquí tiene que llegar? ¿Cómo le va a afectar lo que yo le estoy proponiendo, lo que me está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que también en esta parte tienes que ser empáticos para poder entender las negociaciones, ¿no? Sí, totalmente. La empatía pues es fundamental también porque no solamente te ayuda a entender esa necesidad en este primer momento, sino que también te ayuda a encontrar una solución. A veces la solución para ti, la solución óptima para ti, deja mal parado al otro, ¿no? En la vida personal y en la negociación profesional. Y eso es un resultado que a lo mejor en el corto plazo funciona, pero en el largo plazo no funciona. Se guarda ese rencor, si tú quieres, o ese malestar del otro o tuyo, cuando no hay un esfuerzo empático por ayudar al otro también a salvar cara, ¿no? Como decimos a veces, ¿no? ¿Cómo te ayudo también para que el resultado que tú tienes, no solamente sea bueno para mí, sino que el resultado que tú tienes también te ayude a salir y decir o sentirte que también ganaste en este intercambio, ¿no? Y yo creo que también en este sentido, como tú dices, tienes que tener claro hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque a veces no es como en tu caso, no estás negociando nada más para ti, ¿no? No es algo personal, no es algo profesional, sino a lo mejor es algo que puede afectar hasta un país, a lo mejor a una empresa, ¿no? Entonces tienes que tener como muy claro cuáles son tus límites, ¿no? Hasta dónde puedes llegar, ¿no? Sí, los libros de negociación hablan mucho de eso precisamente, de que antes de que te sientes a negociar tienes que tener claro cuáles son los elementos que son no negociables, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que simplemente no puedes ceder, ¿no? Y cuál es tu mínimo aceptable, ¿no? Entonces, ya que tienes claridad en eso, pues ya puedes entonces saber cuál es el margen
que tienes para moverte, ¿no? A veces tienes mucho margen y a veces tienes muy poquito margen, y a veces claramente pues desde entrada cuando la petición que viene del otro lado es con uno de tus no negociables, pues también es una buena decisión, y yo creo que es una responsable decisión, pues que no haya negociación. O sea, no todas las negociaciones son exitosas, pero también es bueno saber cuándo simplemente pues no hay un acuerdo posible, ¿no? Y te desgasta menos y desde el principio tener claridad en eso, ¿no? Y a nivel personal ni se diga, ¿no? O sea, tú tienes un conjunto de cosas que son no negociables en tu vida, y si desde el principio quedan claras, pues es muy fácil entonces saber hasta dónde estirar la liga. Sí, de acuerdo. Oye, ¿y algún otro tip que puedas dar? Mira, también yo creo que es importante entender a nivel personal la comunicación, ¿no? Yo creo que ya hablamos ahorita de la escucha activa y de eso, pero muchas veces cuando yo creo que estoy siendo muy claro, no necesariamente está llegando el mensaje de la misma manera del otro lado, ¿no? Es muy chistoso, y hay otra vez estudios que dicen que pues no necesariamente entendemos lo mismo al llegar el mensaje que cuando se emite, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esa capacidad de confirmar cuando estás hablando, y estás hablando de algo importante. Siempre es importante, valga la redundancia, confirmar la información que estás dando. O sea, ¿cómo confirmas? Bueno, pues básicamente, si tú estás escuchando de alguien y quieres asegurarte de que estás escuchando lo que el otro realmente te está diciendo, repetir, ¿no? A ver, lo que me estás diciendo es refrasear, ¿no? Hacer preguntas adicionales. Ese tipo de cosas ayudan a acercar mejor la comunicación. A veces tú crees que está clarísimo y ya no haces ninguna pregunta adicional, o ya no repites, o ya no confirmas de alguna otra manera, y resulta que sí había una diferencia de comunicación. Yo creo que el tip aquí en esta parte de la comunicación sería no asumir, ¿no? Okay. O sea, no dar por sentado que estamos entendiendo, ¿no? Siempre confirmar. Oye, Memo, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una situación en la que la negociación se pone caliente, está álgida, a lo mejor existe a lo mejor hasta alguna molestia de ambas partes? ¿Cómo se maneja esta parte? A nivel profesional pasa muchas veces, por supuesto, que la mesa se pone ruda, que algunas de las partes o todas las partes se empiezan que el tema se empieza a volver más visceral que racional, y en esos casos siempre la recomendación es mantener la calma. Si es necesario hacer una pausa, si es necesario subirlo de nivel. O sea, había muchas maneras en la negociación profesional, por ejemplo, en los tratados, pues hay muchos niveles de negociación, ¿no? Están las mesas técnicas, donde se ven los temas específicos capítulo por capítulo, pero luego hay coordinadores de la negociación a nivel técnico. Arriba de los coordinadores hay el nivel político de decisión, ¿no? Los secretarios, subsecretarios. Entonces, siempre que las cosas se calientan, siempre es bueno hacer una pausa, no comprar la emoción. O sea, yo sí creo mucho en que en una negociación formal, donde estás representando a tu país, no se vale enojarte, aventar la toalla, aventar el papel, a menos que sea falso, a menos que sea absolutamente intencional para generar una situación, quizá, pero no que te gane la emoción y que ofendas o que digas algo que de lo que después te puedas arrepentir. Yo creo que el control de las emociones tiene que ser muy muy claro en una negociación formal, ¿no? Cuando vemos que alguien se levanta, y muchas veces pasó que te levantas o que se levanta tu contraparte de la mesa, muchas veces eso es planeado para generar una cierta situación de estrés que ayude a subir eso de nivel o ayude a encontrar soluciones, ¿no? Pero si es una cosa que se escapa de las manos, a veces es mucho más complicado después de volver a componer el tejido relacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como de volver a entrar en una comunicación con confianza con la contraparte. Entonces yo creo que las emociones sí juegan todo el tiempo, ¿eh? Me pasó mucho, por ejemplo, te puedo decir porque ya pasaron muchos años, cuando yo todavía no era
el jefe de la negociación, sino que estaba sentado atrás, acompañando al negociador de México, en una negociación con un país asiático. La contraparte, de una manera muy atípica a la personalidad de la gente de ese país. Sí, claro, de los asiáticos. Normalmente los asiáticos son muy mesurados. Muy mesurados, ajá. Pero esta persona, la contraparte de mi jefe, se reía o sea, al inicio de la ronda, cuando estábamos apenas conociéndonos, y que mi jefe le explicaba una propuesta de esta persona, se reía de él, o sea, se carcajeaba de cuando decía, ja, 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 así como diciendo, no te puedo creer que me estoy diciendo esto, ¿no? Así, hasta se jalaba el cabello, ¿no? O sea, era, por supuesto, yo creo que era totalmente teatral, porque pues después con el tiempo conocí a esa persona mucho más, y es absolutamente capaz y respetuoso, pero sí sacó mucho de onda a mi jefe, ¿no? Entonces, creo que el manejo de emociones es planeado, o si no, tiene que ser controlado. Ok, esta parte me parece como muy interesante. ¿En qué momento tú planeas o cuándo deberías de hacer esta parte planeada de, como dices, de pararte de la mesa o mostrar enojo o a lo mejor proponer algo descabellado para que después tenga una reacción, digamos, que ceda un poquito más la otra parte? No sé, ¿cómo manejas esta parte? ¿En qué momento tienes que hacer algo descabellado? Yo creo que cuando ya intentaste de alguna manera explicar que una posición es irresolvible, ¿no? Que una posición es inaceptable y sigue habiendo insistencia y no hay como una apertura a buscar alternativas, sino básicamente esta es. Cuando te topas muchas veces con la misma respuesta, entonces necesitas algo para cambiar la dinámica, ¿no? Y básicamente pues estas estrategias son para cambiar la dinámica, ¿no? Otra estrategia bien puede ser pues buscar por el lado de la empatía personal, a lo mejor en un break, pues te acercas y ya en corto le dices, oye, esta cosa pues no va a volar ni de chiste, si me la sigues proponiendo en la mesa, básicamente no va a haber un acuerdo, ¿no? ¿Qué te parece si nos tomamos un café o una cerveza y platicamos bien exactamente qué es lo que quieres o exactamente hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero si seguimos en la mesa, en un ámbito formal, proponiéndonos algo que no va para ningún lado, pues efectivamente no va a ir para ningún lado. Ok, entonces a veces es válido salirte como de lo formal, ¿no? Y ver la parte personal, como dices, el acercamiento, ¿no? Sí, muchas veces las cosas se resuelven mucho mejor en corto, así ya en el coffee break o en irte a comer con la contraparte y ya platicas mucho más francamente de dónde estamos parados, ¿no? Oye, Memo, y a mí me gustaría que nos platicaras cómo te convertiste en un negociador. O sea, platícanos cómo fue tu desarrollo, cómo te desenvolviste, cómo te entrenaban para ser negociador. O sea, yo entiendo que no llegas y dices, pongo en mi currículum que quiero ser negociador y te contratan, ¿no? Y ya, no, tarán, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Pues fue muy como, yo digo, como medieval, Daniela. Fíjate que, por ejemplo, en la época medieval es que había las primeras universidades o los clústeres ahí que tenían el maestro y el aprendiz, ¿no? Y que básicamente pues aprendías de lo que hacía tu maestro. Un poco así pasó en mi caso. Yo llegué a la Secretaría de Economía en 1998 y en ningún momento te hacían una capacitación formal o teórica de cómo era una negociación, pero tenías como jefes a los negociadores primeros del Telecán y de la entrada de México al GATT, después OMC, y entonces te sentabas así tal cual, atrás, en las sillas de atrás de la mesa, y no hablabas en toda la reunión y preparabas los materiales y luego hacías las consultas y tomabas notas, hacías la minuta, ¿no? Y aprendías escuchando a tu jefe cómo argumentaba sobre los textos de la negociación. Luego cómo acompañabas a tu jefe pues en los coffee breaks o en las comidas o en las reuniones en corto, y también entendías cómo también se resolvía esa cuestión, ¿no? Entonces, un poco fue así. Yo llegué en 98 como subdirector ahí a la Secretaría de Economía. Me tocó un jefe extraordinario. Toda la vida he tenido unos enormes maestros como jefes en la vida. En Economía me tocaron unos super negociadores como jefes. Y entonces pues me acuerdo que mi primer día, por ejemplo, en Economía, llegué y mi jefe se tenía que ir a una reunión
en el mezanín y no servía el elevador, entonces llegué o no servía, o mi jefe quería, no, más bien mi jefe quería bajar las escaleras. Lo primero que me dijo mi jefe fue, qué bien, vamos con una negociación con Costa Rica, vente, vámonos por las escaleras. Nos bajamos por las escaleras al mezanín, donde estaban las salas de juntas de economía, y mi primer día fue conocer a la negociadora de Costa Rica, porque andábamos haciendo ahí unos pendientes de las listas de compromisos en servicios e inversión, y ya, o sea, de lleno entras al tema de la negociación ahí en esa escuela que se hizo por tantos años en economía, con varias generaciones de negociadores, y entonces así fue, ¿no? Empecé, luego subí al siguiente nivel, luego al siguiente nivel, prácticamente recorrí todos los niveles de la administración, al menos de los de carrera, ¿no? De los cargos de carrera, y en algún momento ya era director y director de área, y tenía a mi cargo la mesa. Entonces, como dicen los negociadores, poco a poco tu jefe te va soltando la mesa. Eso quiere decir que, pues a lo mejor en este parrafito que tú ya le investigaste todas las posibilidades y ya tenemos lista la contrapropuesta, te dejo que la expliques, ¿no? Entonces te sueltan un poquito ese espacio. Y después te van soltando más y más, y luego pues te sueltan a lo mejor un capítulo, ¿no? En mi caso, nosotros negociábamos en servicios de inversión entre 2 y 6 capítulos de los tratados, entonces pues te sueltan a lo mejor que lleves la mesa del capítulo de movilidad de personas, y entonces ya empiezas a hacer y entonces él a lo mejor un ratito se sienta ahí contigo, y luego ya se va a sus mesas, y así te van soltando hasta que ya te sientes seguro. Y siempre en la negociación hay un ambiente muy padre, o había al menos en esa época un ambiente como muy padre de camaradería, ¿no? Entonces siempre al final del día hay mucho intercambio de cómo te fue, de cómo vas, de qué se te está atorando. Entonces así fue un poco, ¿no? Como en base a aprender del otro y un acompañamiento gradual, hasta que ya era yo el jefe negociador. Me fui, como después de que era director, de que fui director varios años, ya sentía yo que quería otra cosa, y se abrió la oportunidad de irme a Canadá, a nuestra oficina en Canadá, y donde aprendí mucho. Repetí jefe, luego en Canadá me invitó otro jefe a Ginebra, y aprendí otras cosas más de la negociación multilateral, ¿no? Ya tener ahí más de 100 países sentados en una negociación, mucho de la labor del embajador, de Mateo ahí en ese foro, en la ronda Doha, y luego pues me regresé como director general. En algún momento heredé todo el tema de inversión, que era pues un tema completamente nuevo, y con quienes bajo ese cargo pues negocié cosas con otras regiones del mundo con los que no tenemos PLCs, pero sí tenemos acuerdos de inversión. Por ejemplo, todo el mundo árabe, ¿no? Todos los acuerdos de protección a las inversiones que hicimos con el Medio Oriente me tocaron, con algunos otros países de Asia, con Haití, que fue una negociación pues atípica, con Turquía, también una negociación atípica de inversión. Entonces así fue dándose, ¿no? Un poco heredando temas, aprendiendo de los jefes, luego haciendo yo mismo también mi propio equipo dentro de economía, y para terminar en las negociaciones del TPP, que fueron de los más importantes, y del nuevo NAFTA, ¿no? Del TEMEC, que sin duda fueron como la graduación de todos los que ya llevábamos 20 años ahí negociando, ¿no? Y terminé afortunadamente acompañando ese último proceso, pues no solamente negociando 4 capítulos, sino dirigiendo la oficina del NAFTA en Washington, que también fue una experiencia incomparable, ¿no? Yo le debo mucho a la Secretaría de Economía, porque fue mi escuela, mi casa y mi maestro todo el tiempo, ¿no? Tengo amigos enormes y maestros enormes ahí de esa experiencia. No, la verdad es que yo veo que toda esa generación son, o sea, profesionistas, que tuvieron toda esta experiencia, como dices, que fueron creciendo, que tienen toda la experiencia de ser negociadores. La verdad es que qué lástima que ya no nos están representando, pero todo el equipo, en verdad, sí, era muy grato conocerlos, la verdad. Oye, Memo, otra pregunta, ¿cómo negocias, o sea, cómo hacías la negociación con otros países? O sea, el tema cultural tiene muchísimo que ver, ¿no? ¿Cómo te preparas para estos temas? Mira, cuando ya tienes la instrucción de que va a empezar una negociación, primero justo eso, ¿no? Recopilas toda la información necesaria. Hay toda una fase de prenegociación en donde estableces las bases de la negociación, de cómo van a ser las rondas, de qué temas se van a negociar,
Y ya que tienes eso claro, te pones a investigar lo más posible del país, de tu contraparte, de los temas que quieres empujar, de los temas que ellos han negociado en otros casos, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los negociadores comerciales es relativamente pequeño. Entonces hablas con amigos de otros países que han negociado con ese país con el que ahora vas a negociar tú, investigas todo lo que hay sobre ellos en foros multilaterales como APEC, OCDE, obviamente en la OMC, ¿no? Que han hecho en otros tratados. Hay toda una labor de recopilación de información y ya que tienes, y después en la parte formal, ya cuando se acerca la primera ronda, y que ya hay idealmente los temas de negociación y las mesas de negociación establecidas, también se ponen de acuerdo los jefes en quién lanza el primer texto, ¿no? Normalmente son textos de negociación. Entonces, si por ejemplo el capítulo de telecomunicaciones le toca a México, pues tú te preparas un texto de negociaciones que se parezca a lo que siempre has hecho, que tenga consultas con el sector privado, que tenga consultas con las dependencias del gobierno federal que tienen que ver con telecomunicaciones. Ya que está planchado, pues lanzas esa primera propuesta de texto. A veces pasa que la otra parte también lanza su texto, entonces no te pones de acuerdo en quién lanza el primero, sino que los dos ponen texto, y eso es más difícil porque entonces tienes que estar un poquito juntando primero, se llama consolidar el texto, ya cuando juntas dos textos en uno solo con corchetes, con corchetes en donde hay diferencias, pues al final tienes un texto rarísimo, un poco confuso de leer, con millones de corchetes, okay, ¿no? Y lo que sigue es, decimos, limpiar el texto, que básicamente, vas corchete por corchete viendo que si las diferencias son fundamentales o no, vas quitando los corchetes de las cosas que son más de redacción o de cómo se ordenó o de cómo lo estás diciendo, y ya te quedas al final del día al final de la negociación, después de varias rondas, te vas quedando con poquitos corchetes que ya son como la carnita, ¿no? Ya le vas llegando al hueso de la negociación y llegas a los temas que ya son más sensibles, ¿no? Idealmente, en una mesa técnica, o sea, a nivel de que yo estaba negociando a nivel técnico, idealmente tu sueño es cerrar tu capítulo sin que queden corchetes pendientes que tenga que resolver el siguiente nivel, ¿no? Pero si resulta que no se puede resolver a tu nivel, pues lo subes a nivel de coordinadores de la negociación, quienes te pueden dar algunas otras ideas, y regresas a negociar, y así, ¿no? Es como una iteración ahí continua durante las rondas con los jefes negociadores. Reportas y les dices cuáles son las dificultades, y ellos te dicen, pues qué tal si por acá, ¿no? Y así, ¿no? Y ya cuando no se puede resolver a nivel técnico, ni por ti ni por el coordinador de la negociación, ya se va a nivel político. Normalmente a nivel político es el secretario, a los secretarios de las partes que están negociando, pues le quedan 2 o 3 temitas por resolver, y ya no se resuelve a nivel técnico, ya básicamente se resuelve a nivel político, de cuál es el menor costo del resultado que hagas, ¿no? Ya puedes cambiar manzanas por paquetería y mensajería, ¿no? En fin, pues ya puedes cambiar temas que no tienen relación, pero que son básicamente para cerrar una negociación. Por eso idealmente no le deberías dejar a los ministros ningún tema por resolver, ¿no? Sino que se deberían resolver todos a nivel técnico. En la negociación del TEMEC, por ejemplo, fue totalmente atípico, porque hubo reuniones entre ministros de los 3 países en cada ronda, no al final de la negociación, sino en cada ronda, y les llegaron temas para resolver, no 2 o 3, sino que les llegaron 20 temas para resolver al final. Fue una negociación muy compleja. Wow. Sí, y eso normalmente no pasa, nada más es uno que otro, y ahora sí 20 se sentaban horas a discutirlas, ¿no? Exactamente, ya son 2 o 3 temitas y ya para cerrar, y ya hacemos esto, ¿no? Tiene un costo, pero es el menor costo. Claro. Y así, ¿no? Wow. Oye, Memo, platícanos alguna experiencia curiosa, alguna experiencia graciosa en alguna negociación, a ver si nos puedes compartir algo que recuerdes. Sí, híjole, pues hay un montón, pero no sé si... Me imagino. Algo que se pueda compartir. Algo que se pueda compartir. Pues mira, por ejemplo, hablabas hace ratito de las diferencias culturales. A mí la primera vez que me tocó negociar, por ejemplo, con un APRI, con un país del Medio Oriente, desde el principio, porque primero me tocó terminar uno con Bahrein, que ya estaba casi terminado.
después me tocó negociar con un país de la región también, y me frustró mucho la primera ronda porque prácticamente no sacamos absolutamente nada, ¿no? O sea, llegaron con su texto, nosotros llegamos con nuestro texto y era no, así, ¿no? Totalmente, súper frustrante. Después, entre rondas, normalmente lo que haces es pues, te cambias por email algunas alternativas, o te hablas por teléfono, o tienes alguna videoconferencia. Cero, ¿no? Cero respuesta, ¿no? No querían llamadas, no querían tener videollamadas, no querían, no te contestaban los mails, ¿no? Entonces yo decía, pues qué raro, ¿no? No quieren negociar, lo que pasa, ¿no? Total que se da el momento, se da la oportunidad de negociar presencialmente la segunda ronda, y después de que nos conocemos ya como en su país, y platicamos y todo, la segunda ronda es absolutamente diferente, ¿no? O sea, todo sí, prácticamente todo se resuelve. O sea, son de las negociaciones, yo creo que más rápidas a lo mejor, pero como que noté ese patrón. A lo mejor fue nada más mi experiencia, pero noté como ese patrón, como que siempre la primera ronda es bien difícil, y la segunda, o una vez que ganas confianza, la confianza del negociador, todo fluye, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? En esa región, por ejemplo, se privilegia mucho la relación personal, ¿no? Como la comunicación personal, como que haya buena química entre los negociadores, y como que no les gustan mucho las cosas a distancia, como que hay una cierta desconfianza por hablar por teléfono, por intercambiar mails, ¿no? Ajá. Entonces tienes que un poquito entender eso, ¿no? Es chistoso porque podrías acabar haciendo conclusiones que no son realmente ciertas, si después de la primera ronda todo es desastroso, ¿no? Y así es, por ejemplo, esa manera de negociar, ¿no? Me tocó también en la OMC comprobarlo, ¿no? Cuando hablaban, cuando trataban de resolver algo, normalmente es difícil, ¿no? En este entorno, porque pues, no te conoces de manera personal a los 140 o 150 países, ¿no? Acaban en las reuniones. Pero sí, pues y luego, y ya con los compañeros de la oficina, millones de anécdotas, ¿no? La verdad es que decimos los que participamos en la última negociación que más que escribir el libro del TEMEC, que a lo mejor ya muchos van a escribir el libro del TEMEC, o ya se escribieron, vamos a escribir el libro de las anécdotas del TEMEC, ¿no? Eso deberían de hacer. Yo creo que una de las, en verdad, yo digo que nosotros se los editamos, ¿no? Pero deberíamos de escribir en verdad un libro, o sea, deberían de escribir un libro de todas las anécdotas. O sea, yo creo que si ustedes nos compartieran toda la experiencia que no se vive más que negociando, ¿no? Nos servirían, o sea, culturalmente, oye, ¿cómo con Medio Oriente? Oye, ¿qué onda con los de Asia, no? Sería de mucha utilidad, en verdad. Sí, cosas chuscas que pasan. Por ejemplo, una ronda de TPP que fue en México, una de las cosas que se volvió como una experiencia aprendida de ir a México para los que nunca habían ido, fue que en México las aguas minerales explotan, ¿no? ¿Por qué pasó? Pues porque en toda la ronda que fue en México, cada vez que alguien de la mesa del otro país se paraba a abrir un agua mineral, todo se chorreaba, ¿no? Le explotaba y se chorreaba y se mojaba la mesa, o se mojaba el traje y así. Pero invariablemente, ¿no? Entonces como que quedaba la creencia al final de la ronda de que en México, por la altura, algunos especulaban, las aguas minerales explotan, ¿no? ¿No? Entonces, pues no, simplemente fue, yo creo que la manera en que las manejaban ahí en el hotel, ¿no? Y no que era la adecuada. Muy bien. Memo, en verdad te agradezco muchísimo esta conversación. Oye, ¿algún libro que nos recomiendes? Algo que digas, oye, ¿sabes qué? Este libro para mí fue esencial, ¿no? Aprender un poquito de negociaciones. Híjole, soy muy malo para recomendar porque no me aprendo de memoria los títulos. Hay uno que me acuerdo mucho que es que me gustó, que leí hace poquito, que es de un negociador que originalmente negociaba rehenes, era un hostage negotiator del FBI, y se llama Never Split the Difference. Ese libro está muy interesante.
Ahora él se dedica a asesorar como negociaciones y tal, y es un libro interesante. Pero como recurso, por ejemplo, la Escuela de Negociaciones de la Escuela de Derecho de Harvard, que se llama el PON, el Program on Negotiation, es una fuente riquísima de recursos. Tienen cosas gratis, tienen videitos, tienen artículos, y obviamente si ya te quieres ir a Harvard unos días, hay programas desde 2 días, 3 días, hasta una semana, 2 semanas, sin que tengas que hacer una maestría o algo más largo, ¿no? Pero el programa de negociación de Harvard y este libro que te digo son los que me vienen a la mente. Súper bien. Memo, en verdad te agradezco muchísimo esta plática. La verdad es que nos podríamos pasar horas platicando. Amigos, en verdad espero que les haya servido. Ojalá te pueda invitar para otra plática que nos platiques un poquito más, pero por lo menos muchísimas gracias. Al contrario, Daniela, muchas gracias. Un abrazo. Amigos, muchísimas gracias. Esto fue Hagamos un Trueque. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo te compartiré mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.